Cuando de Justicia me invitó, me hablaron o me hicieron una pregunta de por qué había trabajado o qué me inspiraba para trabajar por la conservación de los bosques, y más que la pregunta yo la actualicé a qué nos inspira hoy y a nosotros del equipo de Amazon a trabajar por la conservación de los bosques, y voy a hablar un poquito de las comunidades locales con quienes trabajamos, quienes de manera silenciosa hacen un trabajo increíble todos los días para conectar los bosques de la Amazonía. Y me tomé el atrevimiento, a mí me gusta mucho la ilustración infantil, de poner la Amazonía en la mitad del mapa, y alrededor, como pueden ver ustedes, hay tal vez unas constelaciones o conexiones. Y eso, quiero resaltarlo, es el aprendizaje fundamental que al menos nuestro equipo ha obtenido de las comunidades indígenas en la Amazonía. Nosotros entendemos la Amazonía desde la zona más alta, es decir, donde nacen los ríos Caquetá y Putumayo. Esa es la zona andina, la zona de transición de los bosques andino-amazónicos. Estas dos cuencas son fundamentales para la existencia de la Amazonía. Y uno diría, ¿pero qué tienen que ver los páramos y los bosques andinos con el trópico? Pues estos indígenas, los ingas y los Kamsá, que tienen nombres Taitarturo, Ángel, Jacinta, han trabajado durante mucho tiempo manteniendo la tradición de sus ancestros durante más de 470 años en conservar esos páramos y esos bosques clave para su supervivencia. Las comunidades locales son las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Sin embargo, los bosques, las reservas, los resguardos que ellos están dedicando exclusivamente a la conservación, lo que a muchos hoy nos parecen territorios improductivos a propósito de lo que está pasando en la Minga del Cauca, son claves para mitigar los efectos del cambio climático. Los territorios indígenas y toda esa manera como van conectando bosques, territorios, reservas, son importantes sumideros de carbono, que es clave para mitigar los efectos, como insisto, del cambio climático. Y las comunidades locales lo están haciendo a un costo casi cero. Muchos científicos y expertos han demostrado que los territorios de las comunidades indígenas en la Amazonía están mucho mejor conservados y tienen menores tasas de deforestación que las áreas que no tienen ninguna protección. Y esta protección, y me permito ser insistente, es casi a un costo cero. Comunidades indígenas que además están haciendo un esfuerzo no solamente en mantener los bosques en pie, sino aquellas zonas que tienen grandes afectaciones con ocasión de la deforestación, de la ampliación de la frontera agropecuaria, de los cultivos de uso ilícito y de otras causas que afectan la conectividad amazónica, están haciendo un esfuerzo gigantesco en conectar pequeños relictos de bosque, pequeños resguardos que hay en el piedemonte andino-caquetense con áreas protegidas que son claves en la regulación de los bienes y los servicios ambientales. Y eso nos da un ejemplo clarísimo de cómo en una escala pequeña, un poco volviendo al principio donde aparecían esas conexiones, las comunidades locales pueden ir escalando y generar efectos sinérgicos que a veces el Estado, incluso la sociedad civil, no los entendemos. Son comunidades que se están autoorganizando, que están tejiendo y que están construyendo territorio, como estas mujeres del Sibundoy tejen sus chumbes para proteger los bosques de la Amazonía. Y estas mujeres no son simplemente pueblos indígenas, tienen nombre, está Jacinta, está Mamá Narcisa. Es gente que padece los efectos de la deforestación en la Amazonía, que tal vez para nosotros que estamos supuestamente en el centro, no es tan familiar, no es tan empática, no es tan cercana. Importante también resaltar que esa es una enseñanza clave, cómo en sus prácticas agrícolas incorporan conceptos ambientales y de conservación que lastimosamente los sectores agropecuarios en Colombia no entienden. Las comunidades indígenas, incluso pequeñas comunidades campesinas que habitan en el piedemonte andino-amazónico, están dejando áreas
de sus territorios, áreas de su parcela para la conservación. ¿Qué actividad económica puede hacerse sin agua, sin bosques, sin aire? Ninguna. Creo que es clave generar mayor empatía. Cuando ustedes leen los periódicos hoy en día, los titulares siempre son: las comunidades indígenas quieren más tierra, tienen demasiado territorio, ¿para qué más? Sus territorios están vacíos, no están produciendo. El 90% de los territorios de los pueblos indígenas está dedicado a la conservación. La conservación en la Amazonía no solamente son las áreas protegidas, la conservación en la Amazonía también es el esfuerzo que miles de personas pertenecientes a esas comunidades que están viendo en esas imágenes están hoy realizando a pesar de las dificultades, a pesar de que hay minería, a pesar de que hay cultivos de uso ilícito, a pesar de que hay economías que para nosotros son ilegales, pero son las economías de la realidad en territorios que son territorios de frontera. Por eso insisto, lo que hemos aprendido, al menos en el equipo de Amazon Conservation, es que la Amazonía debe estar en la mitad del mapa, debe estar en el centro. Así como para las comunidades, la Amazonía, el bosque, es la fuente, es el espacio donde logran desarrollar no solamente sus prácticas culturales, también su economía, su vida, la carne de monte que consumen proviene de esos bosques. En la medida en que yo pongo al bosque en el centro, puedo, insisto, generar relaciones de protección de ese bosque. Las cifras son vacías. A la gente a veces no le dice nada que se están deforestando 20.000, 10.000, 120.000 hectáreas. Estas comunidades que ustedes ven acá están trabajando, al menos en los últimos 10 años que yo llevo aprendiendo de ellos como abogada, en declarar más de 700.000 hectáreas adicionales a las hectáreas que ya tienen tituladas para la conservación. 10 años difíciles, 10 años de disensos, pero también de acuerdos con los vecinos para lograr declarar esas áreas que van a sumar finalmente en la protección de los ecosistemas amazónicos. Los cubeos y los yucuna que viven en el resguardo Curare Los Ingleses. Esta comunidad nos enseñó y ha sido clave porque de su territorio se dio un porcentaje muy amplio para proteger a unos indígenas que desde el centro nos parece extraño que existan, que no quieren tener contacto con la sociedad nacional. ¿Quién está dispuesto a ceder parte de su territorio para que otros lo puedan usar? Incluso, ¿quién está dispuesto a ceder parte de su territorio para garantizar el derecho a la autodeterminación de unos pueblos indígenas que no quieren tener contacto con la sociedad nacional? Pues la gente del resguardo Curare Los Ingleses y la gente también de los resguardos Puerto Sábalo, Los Monos y Monochoa que están en el sur del Parque Chiribiquete han decidido ceder grandes extensiones de su territorio en favor de estas comunidades que están en aislamiento. Eso es clave, no solamente porque los está protegiendo a ellos, sino porque está protegiendo grandes extensiones de los bosques de la Amazonía. Para finalizar, siempre me hago la pregunta, si estas comunidades que llevan más de 470 años luchando contra todas las presiones desde la colonia, con todas las afectaciones que han tenido, que incluso son consideradas por la Corte Constitucional como víctimas del conflicto armado con alto riesgo de extinción, pueden proteger los bosques tropicales de la Amazonía, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Muchas gracias.